Pensé que el amor era ceder. Hasta que Christian me convirtió en una sombra de mí mismo, robándome la voz y la dignidad en nuestra propia casa de Ceuta. Me manipuló con sus silencios acusadores, haciendo que dudara de mi cordura cada vez que defendía mi identidad gay ante el mundo. Y lo peor, creí que era yo el culpable. Hasta que el espejo me devolvió un rostro que ya no reconocía. Me llamo Héctor. Y vivo en Ceuta. Esa frontera entre continentes donde el mar Mediterráneo choca con el Atlántico. Igual que mis emociones chocaban con la realidad. Llegué aquí huyendo de la asfixia familiar en Madrid, buscando un lugar donde ser yo mismo sin juicios. Christian apareció como un salvavidas, alto, carismático, con esa sonrisa que prometía comprensión. Compartíamos piso en un edificio viejo cerca del puerto, donde el viento salado entraba por las ventanas y mezclaba el olor a mar con el de nuestras cenas improvisadas. Al principio, todo era perfecto. Él, también gay, entendía mis miedos, yo, ingenuo, le abrí el alma. Pero pronto, sus comentarios sutiles empezaron a erosionarme. ¿Por qué tienes que ser tan obvio? ¿Héctor? La gente aquí es conservadora. Y yo, por no perderlo, empecé a esconderme. La vida en Ceuta no es fácil para nosotros. Esta ciudad autónoma, pegada a Marruecos, es un crisol de culturas, pero también de prejuicios arraigados. Los vecinos murmuran. Las familias tradicionales miran con recelo. Christian lo usaba como excusa para controlarme. Si te ven con esa camiseta arcoíris, nos complicas la vida a los dos, decía, mientras él salía con amigos heterosexuales fingiendo ser uno más. Yo trabajaba en una cafetería del centro, sirviendo cafés a turistas que venían del ferry. Y cada día volvía a casa con el peso de sus expectativas. Quería que fuéramos discretos, invisibles. Pero esa discreción se convirtió en negación. Empecé a evitar besos en público, a cambiar mi forma de vestir, a callar mis opiniones sobre derechos LGBT en conversaciones. Christian me convencía de que era por nuestro bien, que el amor verdadero requería sacrificios. Y yo, enamorado, sacrificaba pedazos de mí. Poco a poco, el aislamiento creció. Mis amigos de Madrid dejaron de llamarme porque yo mismo los alejaba, temiendo que Christian se molestara con sus visitas demasiado efusivas. En casa, las discusiones eran veladas, él nunca gritaba. Solo suspiraba con decepción, haciendo que me sintiera culpable por existir. Héctor, ¿por qué siempre tienes que dramatizar? Solo quiero protegernos. Su manipulación era un veneno lento, gota a gota. Me hacía dudar de mis recuerdos. ¿Dije eso? Estás exagerando. Y yo, para mantener la paz, asentía. La cama que compartíamos se volvió un campo de minas emocionales, el sexo, una obligación para calmar sus humores. Ceuta, con sus murallas antiguas y su sol implacable, se sentía como una cárcel. Caminaba por el paseo de las palmeras, mirando el horizonte africano, y me preguntaba si alguna vez cruzaría ese estrecho para escapar de mí mismo. Pero el dolor se acumulaba en silencio. Cada vez que veía parejas heterosexuales caminando de la mano sin miedo, algo se rompía dentro de mí. Christian me había convencido de que nuestra relación era normal así. Oculta. ¿En Ceuta? No podemos ser como en Barcelona.
repetía. ¿Y yo? ¿Idiota? ¿Lo creía? Empecé a tener ataques de ansiedad, el pecho apretado. Las noches en vela. Iba al médico. Pero no le contaba la verdad, solo pedía pastillas para dormir. Él las usaba para acusarme, estás inestable. Héctor. Necesitas calmarte. Su control se extendía a las finanzas, compartíamos gastos. Pero él decidía todo. Haciendo que me sintiera dependiente. Sin mí. No podrías pagar el alquiler solo. Y tenía razón. O eso pensaba yo. La vi KCHA era esa, ser erosionado día a día. Sin un golpe visible. Solo con palabras que cortaban como cuchillos invisibles. A veces. En la soledad de la ducha. Lloraba en silencio. El agua quería mis lágrimas al desagüe. Recordaba mi juventud en Madrid. Saliendo a Chueca. Sintiéndome libre. Ahora. ¿En Ceuta? Era un fantasma. Cristian me había robado esa libertad. Disfrazándolo de amor protector. Y lo peor, yo lo permitía. Por miedo a la soledad en esta ciudad fronteriza donde ser gay aún era un desafío. Pero el resentimiento crecía. Como una tormenta sobre el estrecho. Sabía que algo tenía que romperse. Pero no imaginaba cuán profundo sería el corte. El punto de quiebre llegó una noche de verano. Cuando el calor de Ceuta nos pegaba la piel como una segunda capa. Habíamos discutido por algo trivial, yo quería ir a una manifestación LGBT en Melilla. Cruzando la frontera. Es peligroso. Héctor. ¿Quieres que nos expongan? Dijo él. Con esa voz calmada que ocultaba ira. Asentí. Como siempre. Pero esa vez algo se resquebrajó. Me fui a caminar solo por la playa de Benítez. Las olas lamiendo mis pies. Y allí. Bajo las estrellas. Me di cuenta, no era protección. Era control. Volví a casa tarde. Y lo encontré revisando mi teléfono. Solo comprobaba si estabas bien. ¿Mintió? Pero vi los mensajes borrados a mis amigos. Esa noche. No dormí, el peso de su traición me aplastaba. Al día siguiente. Fingí normalidad en el trabajo. Sirviendo cafés con una sonrisa falsa. Pero dentro. La duda se convertía en certeza. Cristian no era mi pareja, era mi carcelero. Empecé a notar patrones, cómo aislaba a mis conocidos. Cómo criticaba mi forma de ser para hacerme cambiar. Cómo usaba el sexo como recompensa o castigo. En Ceuta, donde la comunidad LGBT es pequeña y unida. Él se presentaba como el maduro de la relación. Mientras yo era el inmaduro. Sus amigos. En las cenas en casa. Reían de mis exageraciones sobre discriminación. Y él no me defendía. Déjalo. Héctor. No seas sensible. Cada palabra era una piedra en mi espalda. Acumulándose hasta que no podía moverme. La de NN continuaba. Intenté hablar con él una tarde en el balcón. Con vistas al mar. Siento que me estoy perdiendo. Cristian. Él giró la cabeza. Fingiendo sorpresa. Estás paranoico. Todo lo hago por ti. Y ahí estaba, gaslighting puro. Me hacía dudar de mi percepción. Esa noche. Busqué en internet términos como manipulación emocional.
Escondido en el baño con el teléfono en modo avión. Las descripciones encajaban perfecto: aislamiento. Control. Culpa inducida. Lloré en silencio. El vapor del espejo empañando mi reflejo distorsionado. Ceuta se sentía más pequeña que nunca. Las murallas portuguesas que rodean la ciudad eran como las barreras en mi mente. Pero el silencio me mataba. Empecé a escribir un diario secreto. Escondido en mi cajón de ropa. Anotaba cada incidente: hoy me dijo que mi risa es demasiado efeminada para salir. Me hizo cancelar la cena con Pablo porque es una mala influencia. Leerlo me daba fuerza. Pero también terror. ¿Y si lo encontraba? La tensión crecía, en la cama. Su cuerpo junto al mío era un recordatorio de mi prisión. Soñaba con escapar. Cruzando el estrecho en ferry a Algeciras. Dejando todo atrás. Pero el amor residual me retenía. O lo que quedaba de él, un apego tóxico disfrazado. Una semana después. El turning point explotó. Era un viernes. Y Christian había invitado a sus amigos a casa. Yo preparé la cena. Como siempre. Invisible en mi propio hogar. Durante la charla. Uno de ellos hizo un chiste homofóbico sobre maricones en El Orgullo. Reí por inercia. Pero dentro ardía. Christian no dijo nada, peor. Se unió a la risa. Algo se rompió. Esperé a que se fueran. Y entonces, con voz temblorosa, lo confronté: ¿por qué no me defendiste? Él rodó los ojos. ¿Era un chiste? Héctor. Relájate. Pero esa vez no me callé. No. No me relajo. Me estás borrando. La discusión escaló: él gritó por primera vez, acusándome de arruinar la noche. Yo, en shock, salí a la calle. Caminando sin rumbo por las calles empedradas de Ceuta. Esa noche dormí en un banco del parque. El frío del otoño incipiente calándome los huesos. Al amanecer, volví a casa. Pero algo había cambiado. El secreto de su manipulación ya no era secreto para mí, era una herida abierta. Me sentí vacío. Como si el mar hubiera arrastrado mi esencia. No comí. No hablé. Christian actuaba como si nada. Pero yo estaba en el fondo: dolor. Ruptura. Parálisis. Miraba el estrecho desde la ventana. Preguntándome si saltar metafóricamente o no. Los días siguientes fueron un limbo. Me movía por la casa como un fantasma. Evitando el contacto con Christian. Él intentaba reconciliarse con gestos falsos: un desayuno en la cama. Un beso forzado. Pero yo ya no sentía nada, el entumecimiento me protegía. En el trabajo. Mis compañeros notaron mi palidez: ¿estás bien, Héctor? Mentía con un sí automático. Por las noches. El insomnio me torturaba, revivía cada momento de manipulación. Cuestionándome cómo había llegado tan lejos. Ceuta. Con su mezcla de mezquitas y iglesias. Simbolizaba mi conflicto interno, identidades chocando sin resolución. La vi KCH se profundizaba en el silencio. Christian empezó a presionar: ¿qué te pasa? Habla. Pero cuando lo hacía, giraba todo en mi contra. Eres tú quien cambia. No yo. Era un ciclo vicioso. Empecé a buscar ayuda online.
Foros LGBT en español. Donde leía historias similares. Sal de ahí. ¿Decían? Pero en Ceuta. Las opciones eran limitadas, no había centros de apoyo cercanos. Me sentía atrapado geográficamente y emocionalmente. Caminaba por la frontera con Marruecos. Viendo a la gente cruzar. Envidiando su libertad aparente. Entonces, el clímax llegó en una explosión contenida. Era una tarde lluviosa. Inusual en Ceuta, el agua golpeaba las ventanas como mis emociones reprimidas. Cristian llegó del trabajo. Mojado y de mal humor. Tenemos que hablar. Dijo. Yo. Sentado en el sofá. Lo miré fijamente. Por primera vez. Hablé sin filtros, me has manipulado durante meses. Me has hecho dudar de quién soy. Él negó. Pero yo continué. Voz firme, no más. No voy a esconderme por ti. Soy gay. Y lo soy con orgullo. Las palabras salían como un torrente, le enumeré cada incidente. Cada herida. Me has aislado. Me has controlado. ¿Basta? Christian se defendió con rabia. Eres un ingrato. Te he protegido de esta ciudad de mierda. Pero yo no cedí. No. Me has encarcelado. En ese momento, rechacé lo que siempre había sacrificado, mi silencio. Me voy. Dije. Él se rió. Incrédulo, ¿a dónde? No tienes nada sin mí. Pero yo ya había decidido. Empaqué una maleta esa misma noche. Mientras él gritaba acusaciones. No fue un clímax ruidoso, fue crudo. Real. Como un corte limpio. Salí bajo la lluvia. El agua lavando mi cara. Sintiendo una liberación dolorosa. Me refugié en casa de un amigo del trabajo. Un piso pequeño en el barrio de Adú. Allí. Lloré todo lo acumulado, el dolor. La rabia. La pérdida. Pero también surgió algo nuevo, claridad. Christian me llamó insistentemente. Mensajes alternando súplicas y amenazas. Vuelve. Lo siento. Eres un loco. Los ignoré. Bloqueándolo. La ciudad de Ceuta. Que antes me asfixiaba. Ahora parecía un lienzo en blanco. Empecé a reconectar con viejos amigos. Contándoles la verdad. Fui manipulado. Admití. Sus apoyos me fortalecieron. En las semanas siguientes, el post-clímax trajo consecuencias. Christian. Solo en el piso. Empezó a pagar el precio, rumores en su círculo sobre su comportamiento. Un amigo común me contó que lo vio bebiendo solo en un bar del puerto. Con cara de arrepentimiento. No sentí lástima, sentí justicia. Yo. Por mi parte. Busqué terapia online. Un psicólogo especializado en LGBT. Las sesiones desentrañaban las capas de daño, has recuperado tu identidad. Héctor. Ahora. Vívela. Empecé a salir más. Uniéndome a un grupo informal de gays en Ceuta. Organizando reuniones discretas pero empoderadoras. La curación no fue mágica, fue gradual. Caminaba por el monte Hacho al atardecer. El sol tiñendo el mar de oro. Y reflexionaba sobre mi resiliencia. No gané grande, solo recuperé mi voz.
Christian intentó contactarme una vez más. En persona. Esperándome fuera del trabajo. Lo siento. Dijo. Ojos bajos. Yo lo miré, tu arrepentimiento no borra el daño. Vive con él. Y me fui. Sin mirar atrás. La vida post-Christian era un renacer crudo. Alquilé un pequeño estudio cerca del mercado. Con vistas al bullicio de Ceuta. El espacio era mío. Sin manipulaciones. Dormía mejor. Aunque las noches aún traían ecos de dudas. En el trabajo. Recuperé mi energía, incluso empecé a vestir con colores vibrantes. Desafiando las miradas. Estás cambiado. Decían los clientes. Para mejor. Respondía yo. Pero la sanación implicaba enfrentar el trauma. En terapia. Exploraba cómo Christian había explotado mis inseguridades, mi miedo al rechazo en una ciudad conservadora. Eres fuerte por haber salido. Me decía el terapeuta. Empecé a escribir más en mi diario. Convirtiéndolo en un blog anónimo sobre experiencias LGBT en fronteras. Compartía historias sin nombres. Pero con verdad cruda. Recibía mensajes de otros, me siento identificado. Eso me daba propósito. Christian. Meanwhile. Pagaba su precio. Lo vi una vez en la calle. Demacrado. Evitando mi mirada. Amigos comunes contaban que había perdido su carisma. Sus intentos de nuevas relaciones fallaban porque el rumor de su manipulación se extendía. No buscaba venganza. Pero ver su caída me confirmaba, las acciones tienen consecuencias. En Ceuta, donde las comunidades son cerradas. Su reputación lo perseguía como una sombra. Yo. Por mi parte. Empecé a salir con alguien nuevo, un chico de Melilla. Abierto y honesto. No era amor inmediato, era cauteloso. Aprendido de la experiencia. Caminábamos por la playa al atardecer. Hablando de todo sin filtros. Sé quién soy ahora. Le dije una noche. Él sonrió, y eso es sexy. Ceuta ya no era prisión, era mi hogar elegido. Con sus contradicciones. El Deam llegó en pequeñas epifanías. Una mañana. Mirando el estrecho desde mi ventana. Pensé, la manipulación es invisible hasta que la nombras. Y una vez nombrada. Pierde poder. No era una victoria épica, era real. Como la vida misma. Pero profundicemos en el proceso. Los primeros meses solos fueron duros, la soledad amplificaba los recuerdos. Recordaba las noches en que Christian me hacía sentir pequeño. Cuestionando mi masculinidad porque no encajaba en su molde discreto. ¿En Ceuta? Hay que ser hombre de verdad. Decía. Yo. Con mi sensibilidad. Me sentía inadecuado. Ahora. En terapia. Desmontaba eso, mi identidad gay no era una debilidad, era mi fuerza. Empecé a involucrarme más en la comunidad. Organizamos un evento pequeño en un bar local, charlas sobre salud mental LGBT. Hablé públicamente por primera vez, fui manipulado en una relación tóxica. No dejen que les roben su esencia. El aplauso fue catártico. Christian se enteró. Supongo, un mensaje anónimo llegó, lo siento de verdad. Lo borré sin respuesta. La ciudad cambió para mí. Caminaba por las calles con cabeza alta. Ignorando murmullos. ¿Ceuta?
Con su historia de conquistas y resistencias. Reflejaba mi viaje. Del puerto salían ferries a la península, y yo ya no necesitaba escapar. Estaba aquí. ¿Entero? En el clímax residual. Enfrenté a mi familia por videollamada. Salí de una relación abusiva. Confesé. Mi madre. En Madrid. Lloró, lo siento por no verte antes. Su apoyo curaba heridas antiguas. Y así. Día a día. Reconstruía. No era perfecto, a veces. Un olor o una canción me retrotraía. Pero aprendí, el amor no cede identidad, la amplifica. Con el tiempo. La rutina se asentó en una paz ganada. Trabajaba turnos dobles para ahorrar. Planeando un viaje a Barcelona para el orgullo. Allí seré libre del todo. Pensaba. Mi nuevo amigo. Raúl. Me acompañaba en planes, vamos juntos. Su honestidad contrastaba con Christian, no manipulaba. Solo apoyaba. Christian. En su IHN. Intentó redimirse. Me lo encontré en el supermercado, Héctor. ¿Podemos hablar? Accedí. Por cierre. En un café neutral. Admitió, fui egoísta. Tenía miedo de ser expuesto. Y te usé. Lágrimas en sus ojos. Yo. Calmado, tu miedo no justifica mi dolor. No lo perdoné del todo, solo lo liberé de mi mente. Vive mejor. Dije. Y me fui. Esa conversación fue terapéutica. En casa. Quemé el diario viejo. Simbólicamente. Las cenizas volaron con el viento de levante. Kerin y el pasado al mar. Ahora. Vivo correcto, salgo a bares gay en Algeciras cuando puedo. Cruzando en ferry. En Ceuta. Formo parte de un grupo de apoyo informal. Ayudo a otros, reconoce las señales tempranas. Mi historia inspira. El DEAN persiste en momentos cotidianos. Lavando platos. Pienso, ¿cuántos sufren en silencio? O caminando por el muro. Veo el horizonte y me digo, la libertad es interna. Pero vayamos más profundo al corazón. La manipulación de Christian no era solo control, era proyección de sus inseguridades. Él. Criado en una familia estricta de Ceuta. Internalizaba homofobia. Me usaba para sentirse normal. Entenderlo no excusa. Pero explica. Yo. Al romper. Rompí cadenas generacionales. En terapia. Exploré mi patrón, atraer parejas tóxicas por baja autoestima. Cambia eso. Dijo el psicólogo. Lo hice, meditación diaria. Ejercicio en la playa. Mi cuerpo. Antes tenso. Se relajaba. Raúl se convirtió en pareja estable. Te admiro por tu fuerza. Decía. Nuestro amor era equitativo, besos en público. A pesar de miradas. Ceuta evolucionaba conmigo. Christian. Rumor Asit. Se mudó a la península. Su partida fue su precio, dejar raíces por culpa. Yo quedé. Más fuerte. La ciudad. Con su sol eterno. Iluminaba mi camino. Finalmente. El cierre llegó en una reflexión simple. Una tarde.
Sentado en el faro de Punta Almina. Mirando África al otro lado. Pensé, sobreviví no por suerte, sino por elección. Esa frase se grabó en mí. No era un final feliz hollywoodense, era real. Con cicatrices. Ceuta me enseñó, las fronteras externas palidecen ante las internas. Rompí las mías. Recuperando mi identidad. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Qué manipulación invisible te ata? La vida continúa, trabajo. Amigos. Amor sano. Pero el recuerdo de Christian es una lección, el amor no encadena, libera. En el atardecer. El mar susurra aprobación. Estoy entero. Al fin.